Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, Joe Santa Cajo. Bienvenidos nuevamente al programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Chungman, en su versión número 322. Sampa Yisab Yi Ji. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga. Tin Shipu Yao. Hoy tengo el agrado de volver a contar con nuestra invitada Catalina Davis en este programa, ya que la última vez no pudimos terminar con su testimonio. Esta es la parte 2. Catalina es chilena de nacimiento, pero vive actualmente en Roma. Ella es fundadora del movimiento Creo y ella hoy continuará contándonos cómo su búsqueda la llevó a explorar caminos espirituales como la nueva era, el reiki, la yoga y hasta la masonería, que la llevaron a una posesión demoníaca hasta que el amor de Dios irrumpió en su vida. También me acompaña José Joaquín Riesen. Bienvenidos, Catalina y Joaquín. Gracias por aceptar mi invitación a participar. Joaquín, Muchas antes de gracias. que, aparentemente Catalina tiene un poquito de problemas, pero ya debe entrar. Pero antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor con la oración inicial. Hoy celebramos el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, como se dice, que usualmente lo celebran en Estados Unidos, una tradición muy americana, pero que en Panamá lo celebramos, mucha gente lo celebra por la influencia. Así que alguien esta mañana me mandó esta oración que creo oportuna leerla, que dice: gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas. Haz de nosotros corazones generosos con nuestros semejantes. Gracias por el trabajo, por nuestras manos, por nuestra mente, el cual nos permite crear y realizar trabajos y dar bienestar a los nuestros. Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros labios y nuestros pensamientos para que podamos amarte cada día más y que lo que hoy digamos sea cosa tuya y que pueda ser de beneficio para todos nuestros oyentes. En el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? Muchas Ay, gracias por participar en este programa. bueno, yo estoy súper feliz, no me había dado cuenta de la hora con el cambio, Dios mío. Hay cambio de hora por eso. Recuerden que Catalina está en Roma, así que hay una gran diferencia, que son 6 horas, 7 horas, no recuerdo. Sí, sí, aquí son las 4, pero como la otra vez eran las 5, no me había dado cuenta que habíamos Ah, cambiado la hora, entonces me fié de eso. Sí, son seis 6 horas horas. ahora, sí. Ajá. Bueno, pueden enviarnos, queridos oyentes, sus mensajes de voz y texto. Preguntas, pueden hacerle preguntas a Catalina y saludos por WhatsApp al celular más 507-6633-6087, más 507-6633-6087. También pueden llamarnos en directo, en vivo, durante el programa al 260-7737. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. La Fundación Católica China de Panamá invita a todos a la celebración eucarística todos los domingos a las 12 mediodía en la capilla San Juan Pablo II, ubicado en Albrook Mall. La misa es presidida por el padre Antonio Lee en idioma español y chino. Los esperamos. Catalina, nuevamente muchas gracias, y Joaquín por acompañarme. La última vez estábamos hablando sobre esos encuentros que tenías con la nueva era, el reiki, el yoga. Entonces, para no volver, porque el tiempo apremia, ¿nos puedes contar un poquito más sobre esas cosas? Porque creo que las personas, los oyentes, están muy interesados
de la nueva era, el Reiki, el yoga. ¿Cómo evitar no caer en eso y por qué es malo? ¿Qué hace esas cosas que nos alejan de Dios? Bueno, pues yo creo que voy a empezar principalmente con la consecuencia más grave, que es la posesión. En mi caso fue la posesión y en muchas de las personas que llegan al movimiento también es la posesión o vejaciones graves. Estar poseído por el demonio o tener vejaciones del demonio, ¿qué significa? Bueno, ¿Qué significa vejación? Para que exacto, pero es importante hacer la comparativa ajá. de las dos. Sí. La posesión es que el demonio puede tomar el control de tu cuerpo y tus facultades mentales por tiempos. No significa que tú todo el tiempo estés poseído. Hay momentos, hay ataques. Yo los llamaba crisis, que son más fuertes, entonces te encuentras mal. Puedes estar con ataques todo el día. Puede ser que durante, por ejemplo, 3 días seguidos descanses por la noche, tengas la suerte de que el Señor te conceda dormir, pero puedes estar mucho tiempo con crisis o con brotes. Hay gente que lo denomina de diferentes maneras y entonces tienen esta sensación. ¿Qué implica? El demonio puede hablar a través de tu boca, puede mover tu cuerpo. Hay personas que pierden la conciencia durante esas posesiones y hay personas que no pierden la conciencia durante esas posesiones. Simplemente, bueno, pues ellos son conscientes de todo lo que sucede, pero el demonio actúa libremente. Por ejemplo, era mi caso. Yo era consciente de todo lo que el demonio estaba haciendo a través de mi cuerpo, incluso de lo que él hablaba, pero yo no podía frenar eso. Luego, las personas que pierden la conciencia, todo este tipo de manifestaciones no las recuerdan, pero están ahí. Por otro lado están las vejaciones. Las vejaciones es un nivel más bajo, pero no significa que sea menos molesto. La vejación es algo muy molesto y muy doloroso porque te puede torturar físicamente. Por ejemplo, el Padre Pío sufría vejaciones. Te puede torturar álmicamente, es algo que es como si tu alma temblase, tuviese miedo, te puede impedir rezar, te puede crear un poco de aversión a la iglesia, pero son pequeños ataques, no llega a ser una posesión. Y también la vejación la podemos ver a través de enfermedades o a través de ruinas económicas. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Job. En el libro de Job se ve claramente lo que es una vejación. Y luego también, por ejemplo, está la obsesión diabólica, que es que el demonio entra dentro de tu mente y te hace creer cosas. Cuando sufres vejaciones y sufres posesiones, también puedes sufrir obsesión diabólica, porque obviamente el demonio es capaz de hacerte creer que eso que tú piensas es real y que es tuyo cuando no lo es. Pues tiene la habilidad de cambiarte la emoción. Tú puedes sentir mucho miedo, mucha tristeza, mucha desesperación, pero no es real, no viene de ti, no es una emoción tuya, pero el demonio tiene la habilidad de hacerte pensar que sí. Y todas las personas, disculpa que te interrumpa, Cata, todas las personas que participan o han tenido una exposición a uno de estos, ya sea una clase de yoga o una terapia de acupuntura, ¿están poseídas o han abierto la puerta o no necesariamente? ¿Cómo reconocer? La posesión es el extremo más grande y el porcentaje hasta ahora era muy bajo, pero cada vez está creciendo más. Realmente la posesión tiene fenómenos muy extraordinarios cuando es muy grave. Por ejemplo, fuerza sobrehumana, hablar en otras lenguas, desconocidas me refiero, saber cosas que no tendrías por qué saber, entonces digamos una ciencia infusa, extraña. Estos son como los síntomas de una posesión extrema, pero los síntomas más pequeños normalmente empiezan por una aversión a lo sagrado, estar en contra de la iglesia, no poder hablar bien de Dios. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve aversión a lo sagrado. Yo cuando empezó mi conversión, yo no sabía que... Yo entraba a las iglesias, me daba la bendición, estaba delante del Santísimo y a mí no me pasaba nada. Pero, por ejemplo, cuando yo miraba al Santísimo me ponía a llorar sin parar.
no podía dejar de llorar. Entonces tú dices, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Entonces yo pensaba honestamente que el Santísimo simplemente me estaba sanando, pero no, había algo determinante. Por ejemplo, yo también tenía el don, yo sentía espíritus, sabía cosas de las personas. Por ejemplo, yo sabía cuando una persona había sido abusada sexualmente. ¿Por qué eso precisamente? No lo sé, pero era un conocimiento que no venía de mí. Entonces, después de hacer el discernimiento, obviamente se vio que estaba poseída y que todo ese conocimiento venía de ahí. Luego, si todo el mundo está poseído, es que has abierto una puerta. Y esas puertas pueden tener diferentes consecuencias. Puede ser que el demonio no se lo esté cobrando ahora y esté esperando a cobrárselo dentro de 10 años. Puede ser que no se lo cobre directamente a través de ti, sino a través de personas de tu entorno. Yo recuerdo un caso de una persona que llegó al movimiento, que, bueno, ella empezó a practicar la acupuntura y dando su testimonio en el movimiento sobre la acupuntura y defendiéndola, ¿no? Porque al principio estaba un poco de uñas. Luego me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes, Cata? Cuando me hice doctora en acupuntura y empecé a dar conferencias sobre acupuntura, mi marido murió fulminantemente. Y nunca supimos por qué, porque él tenía una salud de hierro, simplemente me dijo, me encuentro mal y murió. Dice, ¿tú crees que está relacionado? Y digo, yo no me atrevo a opinar ahí. Digo, ¿tú qué sientes? Y me dice, yo creo que sí. Pero eso es su sentir. Yo pongo ejemplos, simplemente porque obviamente eso es un tema de Dios y tal. Pero claro, te planteas y te cuestionas muchas cosas que dan mucho miedo. Un día, por ejemplo, vino también una chica al movimiento que había sido mi clienta y dio su testimonio de haber estado poseída. Y entonces yo le pedí perdón porque dije, yo no sé si tú has estado poseída por la terapia que yo te hice, teniendo en cuenta que seguramente cuando te la hice yo ya estaba poseída. Entonces, wow, o sea, es que es muy fuerte esto. Claro. Catalina, dale, Joaquín. Ajá. Mencionaron, Claudina mencionó el yoga hace poco y realmente en Panamá se practica bastante. ¿Cuáles son las puertas o cuáles son las consecuencias que se pueden tener al practicar el yoga? Bueno, el problema del yoga es que cada una de las posturas que se llaman asanas es una invocación a una divinidad. Según, no me acuerdo ahora mismo el versículo cómo se llamaba, pero bueno, según la Biblia, toda divinidad es un demonio. Entonces, estás postrándote ante los demonios. Hay personas que me dicen, yo solo lo hago como deporte. Entonces yo explico lo siguiente. Sí, como un ejercicio, eso es lo que me dicen. Sí, es claro, lo típico, sí. Entonces yo, en mi libro Las 33 leyes del éxito según Dios, explico esto lo primero y vale para todas las terapias y todo. Primero, el yoga pertenece al moksha, que es la parte de la salvación de la religión hinduista. Con lo cual tú estás practicando algo que es la parte de la salvación. Entonces tú tienes que elegir. ¿Dónde quieres ir? ¿Al cielo o la reencarnación? Que obviamente sabemos que solo hay una verdad, pero puestos a elegir, tú cuando estás haciendo un discernimiento, lo primero que te tienes que preguntar es, yo cuando me muera, ¿dónde quiero ir? Porque en base a eso vas a elegir la espiritualidad que quieras. Bien, si obviamente quieres elegir el cielo, no puedes estar postrándote ante deidades, ya sea por deporte, ya sea por cualquier otra cosa. O sea, la elección es firme y es una. Suponiendo que seas ignorante de todo esto, que no lo sabes, ¿te puede afectar realmente practicarlo como un deporte? Bueno, por ejemplo, imaginemos que tú dices, yo voy a salir a correr para bajar de peso. Entonces tú sales a correr y empiezas a correr todos los días. Tu objetivo es bajar de peso. Pero, adicionalmente, suceden cosas en tu cuerpo. El nivel de estrés baja, generas endorfinas, tu musculatura se pone más firme, seguramente respires mejor, tus pulmones se limpien. ¿Tu objetivo era ese o tu objetivo era solo bajar de peso? Tu objetivo era solo bajar de peso. Sin embargo, pasan muchas cosas colateralmente. Pues también pasa a nivel espiritual. Entonces tú, aunque solo estés haciendo una cosa, ya sea cocinar inclusive, a nivel espiritual están pasando cosas mientras tú estás cocinando. Mucho más cuando tú estás ejerciendo una práctica que procede de la salvación de otra religión. Entonces, mucho cuidado con esto. No es un simple deporte. Yo siempre digo, me encantaría
ver que una persona dice, yo porque me gusta meditar voy a rezar el rosario todos los días. Querría ver los resultados de cómo la Virgen actúa o no actúa en la vida de esa persona. Cata, sabes, como soy de descendencia oriental o ascendencia oriental, pues es muy común nosotros usar la terapia de acupuntura. Y debo confesar que yo también lo he hecho y me ha inclusive curado de dolores. Entonces, ¿cómo sé si estoy pasando por una vejación o tengo una puerta abierta, como tú dices, pudiera esperar? ¿Qué hacemos para cerrar esas puertas? Bueno, nosotros dentro del movimiento tenemos un programa para cerrar esas puertas en el que lo primero que hay que hacer es hacer renuncias. Renuncio a la acupuntura y a todos los espíritus del mal que me hayan podido entrar en mí a través de esta terapia. Y así con todas las terapias que se han realizado. Es una oración más larga, pero en práctica lo que viene a decir esta oración es esto. A partir de ahí hay que examinar si realmente estás teniendo problemas para rezar, problemas para acercarte a Dios, porque lo que suele suceder es que empieza un fenómeno de dejo de orar y empiezo a meditar. Dejo de compartir y empiezo a estar más aislado. Las relaciones familiares se vuelven más frías porque empiezas a pensar más en ti mismo en vez de pensar en el prójimo. Y es así como poco a poco la semilla de la nueva era se va metiendo, porque aparentemente es un movimiento de autocuidado. Es decir, yo me quiero encontrar mejor, esto me genera autoestima, tengo que pensar más en mí y el resto lo aparto. Aunque sea momentáneamente porque necesito encontrarme mejor. Y está bien siempre y cuando se haga desde un amor de caridad. El problema está que se vuelve un amor dentro de lo que cabe narcisista. A mí me duele mucho ver, porque lo he visto en la nueva era tantísimo, es como, es que este fin de semana tengo curso y tengo el niño y no voy a poder ir al curso. A mí se me partía el corazón, digo, pero estás hablando de tu hijo, independientemente que ya has perdido a tu marido, o sea, ya la familia se ha roto, pero es que estás prefiriendo ir a un curso antes de estar con tu hijo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a examinar un poco que quizás nos estemos equivocando de dónde estamos. Después tú hablaste que tuviste, no sé si ya terminamos con esto, pero tú hablaste de que también tuviste dentro de la masonería. ¿Nos puedes explicar qué es la masonería y por qué? Casualmente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recientemente, el pasado 13 de noviembre, emitió una respuesta a una consulta de un sacerdote filipino en el que ellos respondieron que la masonería y los laicos fieles católicos no es compatible. O sea, que las personas que pertenecen a una logia están en grave pecado, y no pueden acercarse a la comunión. ¿Qué es la incompatibilidad entre la masonería y el catolicismo? Bueno, yo nunca he llegado a estar dentro de la masonería, sí que he estado dentro de los Rosacruces por muy poco tiempo, cierta semejanza, pero sí he hecho todo el proceso para entrar dentro de la masonería. Una de las cosas que tiene la masonería es el secretismo. No se puede saber qué pasa dentro de la masonería a menos que estés dentro. Otra de las cosas que sé es que la masonería habla del arquitecto universal, o sea que sí que hay una espiritualidad dentro. Ellos te dicen, pero fíjate, es la misma espiritualidad que hay en la cienciología. Sí, aceptan que hay algo grande, superior a nosotros, y te dicen que es compatible perfectamente con tu religión. Si tú eres budista, puedes ser cienciólogo y budista, y si tú eres budista, puedes ser masón y budista, que no hay ninguna incompatibilidad. El problema está en que dentro de la masonería, y hasta donde yo sé, porque lo que digo, te dan unos documentos a leer antes de entrar, que son como 60 páginas, donde te explican más o menos en qué consisten los rituales, ciertas cosas, pero no acabas de saber muy bien a qué te estás enfrentando, ¿no? Son sobre todo ellos los que indagan sobre ti. ¿Cuáles son tus intenciones reales para entrar a la masonería? Porque los que entran para querer tener más poder, para querer tener más dinero, para querer hacer más contactos, no entran. Hacen unos filtros muy fuertes, te hacen preguntas muy profundas para ver cuál es tu nivel espiritual
y a partir de ahí te aceptan. Por lo menos es lo que yo he vivido. Son entrevistas muy, muy potentes. A partir de ahí, en la logia se hacen lo que se denominan trabajos, a través también de símbolos. Entonces ellos utilizan simbología para hacer una especie de oración para ser inspirados en esos trabajos. Entonces, obviamente, ¿a qué Dios estás rezando? ¿Qué es lo que está pasando? Es complicado. También, por lo que sé, es bastante determinista y tiene un sentido diferente a lo que nosotros como católicos experimentamos, como la pobreza, la humildad, todo esto, no lo tiene. Y obviamente creo que cualquier cosa que sea secreta no está bien, porque ¿por qué es secreto? O sea, ¿qué está pasando ahí que no podamos acceder todo el mundo? Bueno, pues son preguntas que yo me cuestiono después de haber estado ahí. Pero lo que sé es que hay mucho religioso dentro de la masonería, por desgracia. Sé que durante un tiempo, no sé si ahora a día de hoy cómo está el tema, pero estaban excomulgados. Si eres masón, estás excomulgado de la Iglesia Católica, por lo menos hasta hace un tiempo. No sé si a día de hoy todavía. Sus motivos al principio yo no los comprendía, pero según he ido avanzando me he dado cuenta que hay algo muy oscuro ahí. No sabría explicar porque no tengo pruebas, ni detalles, ni nada, pero sé que hay algún libro que lo pasaré porque me lo pasó un sacerdote de alguien que se infiltró dentro de la masonería y escribió un libro con todos los argumentos de por qué no se puede entrar dentro de la masonería. Sobre todo también porque es muy determinista. Ellos no creen en la voluntad del Señor ni de dejarse abandonar, sino que esos trabajos es como para manipular eso que está pasando en el mundo o en el universo, por así decirlo, y poder llegar hacia donde tú quieres llegar, que es diferente a aceptar la voluntad de Dios. Sí, tengo entendido que la masonería tiene varias etapas. Y bueno, al inicio te van haciendo como que estás haciendo una labor humanitaria. Por ejemplo, aquí en Panamá son los Shriners los que llevan a los niños quemados a Estados Unidos y hacen todo lo para curarlo. Y entonces eso es muy bonito, pues estás haciendo una labor de ayudar a otros. Entonces, así, pero tengo entendido que a medida que vas pasando estas etapas, entonces pues es distinto, es como lo que tú dices. Bueno, además tenemos un mensaje de María Esther desde Buenavista, provincia de Colón. Dice: saludos, gracias por esta aclaración, ya que me han invitado al yoga. Siempre he dicho que no, porque no conozco a fondo eso, ¿a qué me llevará? Gracias. Me encanta este programa porque habla diferentes temas. Duele saber que muchísimos católicos practican yoga sin tener la mínima idea de lo que conlleva. Los católicos necesitamos instruirnos muchísimo de nuestra fe y salir de la ignorancia. Buen día, bendiciones. Quería saber acerca de los tatuajes. Me preocupa como madre y abuela porque ahora todos andan tatuados. Y sobre el yoga. Gracias desde Vistalegre, Arraiján. Excelente programa. Bueno, Catalina, no sé si sabes algo de los tatuajes, que también es otra forma de abrir una puerta. Bueno, sí. A ver, en la Biblia encontramos, de nuevo no sé el pasaje concreto, pero hay un pasaje que dice que quien se tatúa pertenece al demonio. Básicamente es lo que viene a decir esto. Pero sí que es verdad que dentro de la Iglesia hay opiniones divididas. Hay sacerdotes que defienden que si el tatuaje no tiene ninguna connotación maléfica, satánica, no pasa nada, que tú te puedes tatuar el nombre de tu hijo, la Virgen María o lo que quieras y no pasa absolutamente nada. Y hay sacerdotes que te dicen que no, que todo tatuaje es malo. En mi caso, yo tengo dos tatuajes. Uno que es un dragón y otro que es una cruz de Caravaca, que es una cruz católica, pero que se utiliza también contra el mal de ojo y todo eso. Yo me la tatué cuando era joven con esa intención, para protegerme del mal de ojo. Llegados a un punto, en oración de liberación, tuvieron que hacerme exorcismo de los dos tatuajes. Tengo que decir que incluso el de la cruz de Caravaca se llegaba a deformar, se volvía maleable, no lo sé, yo con el dedo lo podía mover, tenía mucha fenomenología. Entonces, según mi punto de vista y por lo que yo he experimentado, tengo que decir, evitad haceros tatuajes, porque según mi punto de vista es una puerta al mal.
Aparte que dañamos nuestro cuerpo, no lo sé. Yo no quiero poner mi subjetividad, quiero ser objetiva. Por eso solo hablo de lo que a mí me ha sucedido en este sentido. Sí, Cata, definitivamente, como dijo uno de los oyentes en el chat, creo que el mayor problema sobre estos temas de la nueva era es el desconocimiento que tenemos los católicos al respecto. Me atrevería a decir que realmente muchos pueden entrar o podemos cometer estos errores básicamente por el desconocimiento de las consecuencias y el desconocimiento también de nuestra propia fe católica. Quizás nos lleva a cometer estos errores o estos deslices. Yo quiero regresar brevemente a lo que tú mencionaste como del libro de Job. Me parece que es un tremendo ejemplo. Job, muy pegado a Dios, muy querido por Dios, llegó a perderlo todo. Una ruina, perdió no solamente económica, perdió a su familia. Su esposa lo invitó, lo exhortó a que renegara de Dios, y Job se mantuvo firme, es cierto. Pero como dice el padre Luzón en su libro Las 6 puertas del enemigo, el dolor de Job fue muy largo, porque Job entró en racionalismo. Dios posiblemente estaba esperando que Job buscara su misericordia, regresara a él, porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios sumamente misericordioso, y a pesar de que pueda permitir que seamos probados o estemos pasando por una prueba, siempre está ahí esperándonos. Y Job, su dolor o su martirio, según el padre Luzón, se extendió fue precisamente por eso, y lo que le viene a recriminar Dios después, el tiempo que le tomó él por estar en racionalismo de lo que le estaba sucediendo. Bueno, el racionalismo es un espíritu. Nosotros dentro del movimiento hemos desarrollado una lista como 120 espíritus diferentes. Uno de los dos que más están imperando es el racionalismo, pero también la indiferencia. Es que me da igual, es que no quiero saber más. No sabemos lo suficiente de la Iglesia Católica, es porque no nos molestamos en buscar la información, no nos molestamos en leer el catecismo, ni siquiera nos molestamos en leer los evangelios. Es que es más grave. Hay muy pocas personas que se han leído los 4 evangelios. Sobre todo personas que solo van a la misa los domingos, que ni siquiera siguen a lo mejor el evangelio del día. Y esto es muy grave, porque empiezas a buscar soluciones fuera sin darte cuenta que todas te las da la Iglesia. Yo, según más voy avanzando en mi fe, porque yo me convertí tan solo hace 3 años, me voy dando cuenta de la cantidad inmensa de recursos que tiene la Iglesia Católica y que simplemente por el hecho de no haber leído el catecismo y no haber leído la Biblia, te lo estás perdiendo. Entonces, desde aquí el llamamiento es, estos 2 libros son fundamentales, por lo menos el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento, si ves que es mucho, pues para más adelante, pero de momento el Nuevo Testamento, aunque sea 5 minutitos al día antes de ir a dormir, leerte 2 paginitas, reflexionar, porque ahí Jesús, sobre todo en los evangelios, nos dice muy claro lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un problema, si recurrimos a ¿qué ha dicho Jesús sobre este tema?, seguramente encontremos ahí una respuesta para saber cómo reaccionar y cómo actuar en la vida. Gracias, Cata. Vamos a ir a una pausa y cuando regresamos quisiera que nos contaras más sobre este movimiento que tienes de Creo, para que nuestros oyentes escuchen qué es lo que haces después de tu conversión. ¿Qué tal, hermanos? Soy el padre Rodolfo García, misionero redentorista. Trabajo para Radio María Panamá y acompaño un espacio que se llama Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Todos los martes a las 4 de la tarde tú puedes sintonizarnos. Es un espacio donde queremos compartir la buena noticia de Jesucristo, la actualidad de la iglesia y temas de interés para las personas católicas cristianas también, que quieran conocer más acerca de su fe, con una propuesta juvenil y un talante misionero para llevar adelante el dinamismo de la evangelización a todos aquellos que quieran sintonizarnos. Recuerden, 4 de la tarde, hora de Panamá, Iglesia Madre y Maestra, a través de Radio María Panamá. Iglesia Madre y Maestra.
Síguenos en las redes sociales. La patria. Se oye en el susurro de la selva. Se refleja en ríos y montañas. Sabe a fruta recién cosechada. Huele a tierra tras la lluvia tropical. Se comunica a través de nuestras risas y cantos. Se valora por la diversidad de nuestras tradiciones. Crece cuando nos unimos como una gran familia. Se siente como la calidez de un abrazo en una noche estrellada. Al decir con amor y gratitud, soy panameño. Se construye con el esfuerzo y la dedicación de todos. Se llama a un futuro lleno de oportunidades y sueños. Y se celebra cada día con el corazón hinchado de orgullo. Al decir con amor y gratitud, soy panameño. Mi nombre es Bruno y estoy en compañía de Xiomara, Karina, Mario y también del mini evangelizador Sebastián Vega. Y todos somos miembros de la comunidad católica Fuerza de Dios. Evangelizando con gran poder. Y te acompañamos en el programa Fuerza de Dios, el cual nació en el año 2002 con el único propósito de evangelizar, es decir, llevar el inmenso amor de Dios a cada una de las personas que nos escuchan. Buscamos a través de la palabra de Dios ser un canal de ánimo, esperanza, apoyo y consuelo para tu vida. Que Jesús y María los bendiga. Sintoniza el programa Fuerza de Dios todos los viernes a las 7 de la noche a través de Radio María Panamá en YouTube. Apoya la misión. Estamos de vuelta. Este es su programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Chungman, en su versión número 322. Estamos conversando con Catalina Davis. Joaquín, tú tenías una pregunta que se nos quedó en el tintero para Cata. Muy brevemente, Cata. Las mandalas están muy de moda, jóvenes tatuándoselas, y también he visto talleres donde ponen a niños a pintar o a dibujar mandalas. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Y también, ¿qué nos puedes decir brevemente sobre el mindfulness? Que también es una práctica que, por lo menos en Panamá, se está poniendo de moda y siento que mucha gente desconoce qué puede haber detrás de eso. Pues empecemos con los mandalas. Yo hice una investigación muy profunda sobre los mandalas para el nuevo libro que estoy escribiendo, que no sabemos cuándo va a salir, pero lo estoy escribiendo sobre todo este tema de las terapias alternativas. El problema de los mandalas es que se utilizan para conectar con las divinidades. El origen de los mandalas es que los yogis, que ya tienen un cierto grado, porque obviamente cuando empiezas no haces este tipo de cosas, lo utilizan para activar su mediunidad, para explicarlo de una forma que todo el mundo pueda llegar a entender. Entonces, mientras dibujan esos mandalas, ellos conectan con esas divinidades, con esos espíritus, para recibir y canalizar mensajes. Esa es la finalidad del mandala. Entonces nosotros, cuando estamos dibujando esos mandalas, estamos abriendo esas puertas. Y obviamente si estamos viendo un mandala dibujado, honestamente, espiritualmente, no sé decir qué es lo que está pasando, pero entiendo si ese dibujo está hecho con la finalidad de abrir un portal con divinidades y espíritus, el mandala, una vez ya dibujado, aunque sea hecho por una máquina, es una puerta abierta. Igual que, por ejemplo, la estrella de 5 puntas y otros símbolos que se utilizan dentro de la magia, por ejemplo. Luego, hablando del tema del mindfulness, aparentemente es algo bueno, porque dices, yo hago unas respiraciones o me centro simplemente en mi mente, aparto el pensamiento y puedo estar en paz. El problema es que llega un momento en el que primero
no escuchas la voz de Dios porque apartas todo pensamiento, cualquier cosa que pueda venir fuera, entonces la voz de Dios no puede entrar en ti. Sin embargo, cuando tú oras, te abres a que Dios te hable. Con cualquier otro tipo de meditación, estás cerrando eso, sobre todo con el mindfulness. Estás quitando toda posibilidad, estás poniéndote un chubasquero. Además de eso, en el mindfulness alejas las emociones. Digamos que tú dices, yo estoy sintiendo esto, pero no lo quiero sentir, entonces lo que voy a hacer es apartarlo de mí. Pero en ese apartar las emociones, primero, no estás trabajando el trasfondo de por qué estás sintiendo eso. ¿Por qué estás sintiendo miedo? ¿Por qué estás sintiendo tristeza? ¿Por qué te estás encontrando mal? Bueno, pues si simplemente apartas la emoción, el origen se va a quedar dentro de ti y eso te va a generar una herida mucho más grande. El otro día estábamos hablando, por ejemplo, en el movimiento de las heridas infectadas, que es esa piedrecita que llevas en el zapato, que sabes que está ahí, que te está doliendo, que te está generando ampollas, pero no te tomas el tiempo de quitarte y limpiar el zapato, ¿no? Entonces, con esto sucede lo mismo. Para mí es muy fácil echar a un lado la emoción, pero no me centro en el origen y eso se acaba infectando dentro de ti y aunque tú luego no lo veas, empiezas a tener fiebre, empiezas a estar mal y eso es lo que pasa. Entonces sí, ya no siento la tristeza, pero hay algo dentro de mí que no está bien. Tengo, por ejemplo, respuestas automáticas, hablo mal a las personas de mi entorno, no tengo relaciones sanas, son todo este tipo de cosas que pasan cuando tú apartas las emociones. Pero otro de los problemas más graves todavía es que, lejos de solo apartar las emociones de tristeza, también apartas las emociones de felicidad y de alegría, incluidas las del amor. Entonces, por ejemplo, el padre Javier Luzón, comentamos mucho el padre Javier Luzón porque es asesor del movimiento, entonces él ha sido exorcista durante más de 20.000, ha hecho más de 20.000 exorcismos, ahora ya no ejerce, pero bueno, su conocimiento y su experiencia está ahí. Y él relata la historia de una chica que había practicado mindfulness y llegó con muda, sin poder hablar y sin poder sentir ningún tipo de emoción. Se le había quedado el corazón de piedra y era por esa práctica de mindfulness. Además fue profundizando, más se le secó el corazón, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hasta que no le hicieron exorcismos para ir quitando todo eso que había sucedido, además en el mismo evangelio vemos que cuando la casa está vacía, los espíritus pueden entrar en ella. Así que vamos a tener cuidado con vaciar la casa. Lo ideal es llenarla del Espíritu Santo, no vaciarla de todo. Quería leer un poquito de un ejemplo que leí en el internet de la Clínica Mayo, que dice que el mindfulness trata de dedicarle tiempo a experimentar el entorno con todos sus sentidos, o sea, el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Por ejemplo, cuando comes un alimento favorito, te dice, tómate el tiempo para olerlo, saborearlo, disfrutarlo verdaderamente. O sea, vivir el momento. Eso es lo que explica que es mindfulness. Y en parte es cierto. En parte las primeras prácticas de mindfulness son así. Pero como todo engaño, tienen que darte algo que parezca bueno. La meditación aparentemente es buena, practicar Reiki aparentemente es bueno, el tipo de perdón que se enseña en la nueva era aparentemente es bueno. Pero al final vemos que hay algo que no acaba de cuadrar y son las consecuencias a largo plazo cuando profundizas. Porque siempre te dan el caramelito dulce, ¿para qué? Sigue siendo la manzana de Eva. Pero correcto, cambio la manzana, pero por otro. Todo esto es eso, te dan este caramelito, como tú le dices, porque, por ejemplo, el yoga es un ejercicio de estiramiento, es para la salud. El mindfulness es un tipo de meditación para quitar el estrés, para relajarte, cosas así. Pero no sé si eso contesta tus preguntas, Joaquín. Sí, perfecto. Que tenías para Cata. Porque yo sí quería que Cata nos hablara un poquito de su movimiento, creo. Ella es fundadora de ese movimiento. ¿Y qué es lo que hace? Nuestra misión es acercar el amor de Dios a todas las personas, sobre todo las que están fuera de la iglesia, principalmente las que están dentro de las terapias de nueva era, por la experiencia que yo he pasado. Nuestro carisma es la sanación, porque si estás en la nueva era, estás buscando sanar algo que no está bien dentro de ti y ayudamos a esas personas a través de la oración contemplativa de las santas llagas de Cristo y a través de la pasión de Cristo en general a sanar esas llagas. Realmente
cuando observamos, contemplamos, admiramos, veneramos la pasión de Cristo, el Espíritu Santo actúa en nosotros de una manera maravillosa y entonces cualquier herida puede ser sanada. Solo el Señor tiene ese poder para penetrar en los rincones más oscuros de nuestro corazón y además lo hicimos de la mano de la intercesión de la Virgen María y la verdad es que cada encuentro es más maravilloso, los testimonios son hermosos y la verdad que las transformaciones de vida son increíbles. Luego, además de eso, tenemos un programa especial de liberación. Ese es el programa de sanación. Luego tenemos el programa de liberación, en el cual utilizamos el programa de liberación del padre Javier Luzón, que es un programa de oraciones que dura 2 meses y medio, pero luego es de por vida, tienes que seguir haciendo unas oraciones de mantenimiento. Y además hacemos un training especial, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo cerrar todas esas puertas que hemos podido abrir al maligno, cómo luchar realmente, porque las personas que llegan al programa de liberación son personas que ya están sufriendo vejaciones, que ya están sufriendo tormentos o incluso que están poseídas. Y lamentablemente en la Iglesia todavía no encontramos recursos a la mano que nos ayuden a saber cómo actuar en este tipo de casos. Entonces nosotros tenemos una reunión semanal donde sobre todo hacemos preguntas y respuestas, entregamos un PDF al inicio del programa con todas las cosas que hay que empezar a hacer para ir poniendo la vida en orden e ir cerrando todas esas puertas. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Esta es la segunda edición del programa, que la empezamos ayer y con muy buenos resultados. Las personas decían, madre mía, ¿cómo estábamos hace 2 meses y medio cuando empezamos? Que no podíamos ni hablar, que esta mañana me decían, éramos un despojito humano. Y ahora, míranos, ¿no? Y se nota cómo resplandeces, la manera en la que responden, cómo se sienten, es que tienen una luminosidad en la cara completamente diferente. Y luego pues tenemos diferentes ministerios. Tenemos el Ministerio de la Familia, donde ayudamos a mujeres maltratadas y hombres también, por supuesto, que han pasado situaciones difíciles. Tenemos también otra persona encargada de los matrimonios que están en riesgo de separación o que ya se han separado y personas que necesitan ese acompañamiento en esos momentos de separación. Luego tenemos otro ministerio de oración de intercesión, que lo pondremos en marcha seguramente a partir de enero, aunque ya estamos haciendo algo de oración de intercesión, pero también está ahí. Y luego tenemos el Ministerio de Trabajo, que también seguramente lo pongamos en marcha a partir de marzo, para ayudar a las personas a emprender y a buscar trabajo, ayudarles a eso y sobre todo hacer un programa de oración contra ruina y miseria, ver cuáles heridas pueden ser que estén motivando que no están encontrando ese trabajo. De momento tenemos abiertos esos 3 ministerios y luego, por supuesto, el Ministerio de Evangelización, que es lo que hacemos diariamente. Dinos cómo poder contactarnos. Todas estas reuniones son virtuales, las haces por las redes, que podrían... ¿Nos puedes compartir? Sí, efectivamente, de momento, presencialmente solo hacemos algunos encuentros en Madrid y en Roma. En Roma sí que todos los viernes tenemos una reunión y luego los últimos domingos de mes hacemos un retiro más largo. Luego, por ejemplo, todos los martes tenemos la reunión de sanación, que es por Zoom, cualquier persona se puede unir. Puedes inscribirte en la página web www.movimientocreo.com o a través del número de WhatsApp +34 652 84 39 90, +34 652 84 39 90. Luego, si necesitas también entrar a Liberación, pues una vez que nos contactes, siempre se hacen los 2 programas, sanación y liberación o solo sanación, pero liberación solo, por ejemplo, no se puede hacer porque no existe la liberación sin sanación y la sanación sin liberación, van de la mano. Entonces, principalmente eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Entonces sería www.movimientocreo.com. Ahí se pueden registrar todos los martes. ¿A qué hora es eso, Cata? A las 8 de la tarde, hora española. Eso sería a las 2 de la tarde en Panamá en este tiempo. En Panamá. Eso es. Aprovecho ya también de invitar a las personas. Vamos a hacer un seminario especial el sábado 2 de diciembre. Va a ser un seminario vocacional. No sabes muy bien si tu vocación es al matrimonio, si tu vocación es consagrada, cómo saber si Dios me está llamando, cómo puedo desarrollarme dentro del movimiento. Yo quiero evangelizar, yo quiero ayudar, yo quiero tener un ministerio. Bueno, pues todo esto vamos a hablarlo, sobre todo
cómo actúa el Espíritu Santo, cómo te habla el Señor, cómo poder desarrollarnos como cristianos y anunciar el reino de Dios, que son cosas fundamentales que nos dicen en la Biblia que tenemos que hacer eso como deber de cristianos, y muchas veces lo olvidamos. Todo eso y mucho más en ese seminario. Muchas gracias, Cata. El padre Javier Luzón estuvo en mi programa hace como 2, 3 años, no recuerdo ya. Así que si lo ves, salúdamelo mucho. Y entonces ya se nos acabó el tiempo, así que tus últimas palabras, y Joaquín también, si quieren terminar con algún mensaje. Para mí el mensaje siempre es el mismo, que es nuestro eslogan, que son palabras de San Juan Pablo II. El amor siempre vence, el amor con mayúsculas, que el amor es Dios. Hay que tener una fe ciega, reconocerte constantemente como hijo de Dios, y eso es lo que va a hacer que puedas derrumbar cualquier muro que tengas delante de ti. Joaquín. No, agradecer, Cata, tu tiempo, información muy valiosa para los católicos y no católicos también. Y lo que has dicho es cierto, o sea, vernos en el espejo de Job, lo que él pasó, y a pesar de esa prueba tan fuerte, Dios nunca dejó de amarlo. Simple y sencillamente estaba ahí esperando que Job doblara la rodilla y regresara a él. Yo creo que esa es donde debemos vernos todos. Gracias. Gracias, Cata. Gracias, Joaquín. Gracias, realmente creo que ir a misa ayuda, porque como tú dices que es recordar la pasión, pues la misa es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En esa horita o 45 minutos que pasamos en una misa, recordamos todo eso, y sirve de sanación si realmente participas a conciencia. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Joaquín, gracias a todo el personal de Radio María que hoy han hecho posible este programa, y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Toche Taika. Hasta el próximo programa. Mientras tanto, cuídense mucho. Oren por nosotros, que nosotros oraremos por ustedes. Y sobre todo, oren por Panamá. Tinchipoyao. Dios los bendiga.